Padre Celestial, te damos gracias por tu amor incondicional. Damos gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Qué hermoso saber de que los propósitos que tú tienes para nosotros son para bien y no para mal. Y no hay nada más hermoso que iniciar un nuevo año en tu casa, en tu palabra. Te pido que en esta noche nos hables a todos. Señor, que reveles a cada corazón presente como los que están en casa, tu perfecta voluntad para su vida, para su familia, para su matrimonio, para su ministerio. Señor, que en esta noche, a través del ejemplo de Cristo, de Pablo, sean exhortados, motivados a ser siervos para tu gloria. Te amamos y pedimos tu bendición sobre tu palabra en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 2. Cuando dije feliz año nuevo, dejamos el año 2020 atrás, muchos aplaudieron. Hermanos, la verdad, el año 2020 fue un año muy difícil. Difícil, diría extraño, porque nunca habíamos pasado por un año como ese. Fue un año saturado de pérdida, de dolor, para muchos saturado con temor, saturado de enfermedad y obviamente muerte, ¿no? Y acabamos de iniciar el año 2021 y parece que sigue igual, ¿no? Como que aún concerniente a la pandemia la cosa está empeorando, tan siquiera aquí en el estado de California. Y creo que en las últimas semanas, lo que fue el mes de noviembre, principios de diciembre, el Señor nos estuvo enseñando de que en esta vida nunca podremos aprender a ser valientes, a ser pacientes si solamente experimentamos la alegría. Es necesario la aflicción en nuestra vida. Son necesarias esas tormentas que el Señor permite a cada una de nuestras vidas, familias. Y repito, este año 2020 nos recordó lo importante para cada una de nuestras vidas, el vivir cada momento de nuestra vida, cada pensamiento de nuestra vida en la sombra de la cruz de Cristo. Es lo único que importa. Porque es en la sombra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo donde encontramos refugio. Cualquiera que sea tu circunstancia el día de hoy, o lo que tal vez experimentaste, viviste en este año 2020, es en la sombra de la cruz de Cristo donde somos restaurados, donde somos renovados, donde somos perdonados, donde el Señor a través de su Espíritu, a través de su palabra, aviva nuestros corazones, nos consuela, nos bendice, nos transforma, nos refresca con el propósito de trabajar para Él. Y es lo que vamos a ver en esta noche, de cómo un hombre que amaba a Dios, que amaba a Jesús, trabajaba a pesar de sus circunstancias que no eran buenas. Es en la sombra de la cruz de Cristo donde aprendemos a luchar con gozo, venga lo que venga a cada una de nuestras vidas. Porque recuerda que Pablo, al escribir esta carta, Pablo está encarcelado. Está encarcelado, encadenado a 2 soldados romanos, y estando en esta situación, Pablo sigue anunciando el Evangelio. Pablo sigue amonestando. Pablo sigue enseñando a Cristo. Y es un tremendo ejemplo para nosotros, en particular cuando acabamos de pasar este año 2020. Y en el capítulo 1 del verso 29, si puedes ir ahí rapidito, finalizamos esta porción. Colosenses 1, verso 29, dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Pablo, en medio de sus circunstancias donde se le quitó, se le robó su libertad, Pablo continuó trabajando, continuó luchando. Obviamente dice ahí apoyándose en Cristo, quien actuaba poderosamente en él. Porque hablando con muchos, si me pongo a reflexionar sobre el año 2020, hablando con muchos hermanos, las circunstancias que llegaron a sus vidas, muchos hermanos se sentían débiles, desanimados, impotentes por lo que estaba sucediendo. Pero tal como con Pablo, ellos recibieron esa fortaleza, ellos recibieron ese poder, no de ellos mismos, sino de parte de Jesús. Y entonces Pablo continúa con este pensar y dice de la siguiente manera, Colosenses 2, verso 1, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Por favor, no pierdas de vista la circunstancia presente de Pablo. Porque si olvidas dónde se encuentra Pablo cuando él está escribiendo esto, vas a perder la bendición. Pablo sigue encarcelado, sigue encadenado a 2 soldados romanos y de allí, en esa situación, en ese arresto domiciliario, Pablo luchaba. Y ahora, esto es tan importante porque el día de hoy tú tienes que ver tu vida, tu circunstancia, todo lo que ha afectado esta pandemia a tu vida personal y pregúntate cómo se ve tu vida, cómo se ve tu caminar cristiano. En medio de la dificultad, ¿cómo respondes ante esas cosas que Dios permite llegar a tu vida? Y aquí vemos de que Pablo luchaba. Esa palabra significa de que agonizaba, se esforzaba, estaba batallando, peleaba ¿por quién? Dice que peleaba por los hermanos. Rápidamente déjame preguntarte, ¿cómo se ve tu amor hacia tu hermano? Dice que él peleaba, agonizaba, se esforzaba, batallaba por los hermanos de Colosas y de la Odisea. Pero lo interesante de esto es de que Pablo nunca había conocido en persona a los hermanos de Colosas. De hecho, aquí la palabra de Dios dice que estos hermanos nunca habían visto su rostro. Pablo estaba ausente por cuestión de sus cadenas, pero cerca por medio de esta carta que él escribió. Y entonces quiero que personalicemos esto. Porque cuando pasamos por una pandemia, por dificultades, la tendencia es de quedarnos manicruzados y no hacer nada. Y aquí estamos viendo de que Pablo está luchando, está agonizando por ser de bendición a hermanos que jamás han visto su rostro. Y para Pablo, hacer esto dentro de la cárcel, de escribir, de poner tinta a papel, esta carta a los colosenses, que después fue llevada a la Odisea, él hace esto, pero él no la puede llevar. ¿Por qué? Porque está encarcelado, está encadenado a 2 soldados romanos. Entonces, ¿se necesitan qué? Se necesitan hermanos. Y aquí estamos viendo de que esta carta fue entregada por fieles hermanos que llegaron a donde estaba Pablo. Sabemos de que Epafras estaba allí, pero fue ese esclavo, Onésimo, quien toma esta carta y en servicio a Pablo, pero obviamente mayormente en servicio a Dios, él entrega esta carta de la cual en el año 2021 sigue dando fruto. ¿Por qué? Porque tú y yo abrimos la palabra de Dios y estamos viendo lo que Pablo escribió estando encarcelado. Y es un hermoso recordatorio, todo nos debe apuntar a Jesús. Es un hermoso recordatorio de la persona de Jesús porque, entiende esto, nadie aquí ha visto el rostro de Jesús. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí hemos visto el rostro de Jesús, pero Jesús, que fue el ejemplo de Pablo, Jesús agonizó. Jesús batalló, se esforzó, peleó amorosamente a dar su vida por ti y por mí
para que tú y yo pudiésemos disfrutar de salvación, de vida, de perdón, de una esperanza, de gracia, de misericordia, y puedo continuar. Pregúntate, ¿para qué luchaba esforzadamente Pablo hasta el punto de agotarse? Se nos dice en el verso 2. Colosenses 2, verso 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo luchaba para que los corazones de los hermanos en Colosas, en la Odisea, fueran consolados. Esta palabra significa, se traduce mejor como alentados, fortalecidos, animados. De hecho, la palabra consolados en el original es la palabra paracaleo. Y ahorita creo que te suena esa palabra. Y quiero leerte lo que Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 16. Y Jesús dijo lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Paracletos. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Hermanos, en tiempos de gran dificultad, de gran dolor, de angustia, cuando tú te sientes impotente ante todo lo que llega a tu vida, es fácil caer en desánimo. Es fácil desanimarte y quitar tu mirada de Jesús. Y entiende lo siguiente: el cristiano desanimado, el cristiano abatido siempre es presa fácil para el mundo, para su carne, para el diablo. Y es curioso porque a través de este año, desde que empezó la pandemia, esta pandemia ha traído obviamente mucho dolor a las vidas de todo ser humano, ¿no? Pero dentro del contexto de la iglesia, esta pandemia ha traído división. Y es bien curioso porque el día de hoy hay división concerniente a iglesias, hermanos. Si hay hermanos que dicen no uses máscara, otros que dicen sí. Hay otros que dicen, oye, ¿por qué tienes la iglesia abierta? ¿Estás en pecado? Otros dicen que no. Entonces hay controversia, hay división dentro del cuerpo de Cristo. Es un rollo. Y entonces hay crítica. Y entonces me encanta porque la palabra de Dios siempre nos trae a la luz. Cristianos desanimados, abatidos, durante esta pandemia han usado su lengua no para bien, no para bendición, sino para criticar. Y esa crítica ha traído división al cuerpo de Cristo. Pero me encanta porque Pablo aquí nos enseña de que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, al Espíritu Santo, el Paracletos, cuando permitimos el ser consolados, paracaleo, cuando nos acercamos a Dios, llega la fortaleza y somos unidos en amor. La unión es tan importante. Si tú estás aquí y eres casado, si estás con tu pareja, tú estás 100% seguro de que la unión es importante en tu matrimonio. Ningún matrimonio quiere vivir como el perro y el gato, siempre peleando. Es tan importante la unión. Y aquí dice aquí Pablo, unidos en amor. Entonces, cuando somos consolados, cuando somos fortalecidos, cuando estamos cerca, unidos en amor, dice Pablo, vamos a conocer el misterio de Dios, que es Cristo Jesús.
Pero fíjate las palabras que usa Pablo. Es tan importante porque usa palabras claves para describir la verdad de Dios. Y fíjate una vez más ahí en el verso 2. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Hasta alcanzar, fíjate, todas las ¿qué? Todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estas dos palabras, riquezas y tesoros, nos deben recordar que la verdad de la palabra de Dios es preciosa. Nos debe recordar que la palabra de Dios es hermosa, es digna de ser amada. Y pregúntate en esta noche, ¿qué tanto amas tú la palabra de Dios? Es un hermoso recordatorio, no solamente de que debe ser amada, pero debe ser deseada. Dentro de ti tiene que haber un deseo más fuerte por la palabra de Dios que por redes sociales, que aún por la comida. Digna de ser buscada sacrificialmente. Porque si somos honestos, en esta vida hay muchas distracciones que nos alejan de la palabra de Dios. Puedo dar una lista de todas las cosas que nos alejan de la palabra de Dios. Pero Pablo nos recuerda de que, hermanos, la palabra de Dios no solamente es preciosa, pero es digna de que tú y yo la busquemos sacrificialmente. Cristo es el tema principal. Cristo debe ser lo más importante en tu vida y en la mía. Vimos en el capítulo 1 de que ese fue el enfoque del apóstol Pablo, Jesús. En particular en el verso 28, porque ahí en el verso 28 del capítulo 1, las primeras 3 palabras de ese verso dice, ¿a quién anunciamos? Que en tu vida nunca se cambie el quién por lo que anunciamos. Que el centro de tu vida y de tu predicación y de tu evangelización sea una persona, que sea Jesús. Se cuenta la historia de que en los días del Imperio Romano, cierto senador que tenía mucho dinero, muchísimo dinero, fama, dinero, lamentablemente este senador estaba distanciado de su hijo. Cuando murió inesperadamente, se abrió su testamento. Como mi hijo no aprecia lo que he hecho, dejo todas mis posesiones terrenales a mi leal esclavo, Marcelo. Es lo que decía su testamento. Sin embargo, escribió, como soy un buen hombre, como soy un padre de gracia, lego a mi hijo una sola de mis posesiones de su elección. Lo siento, dijo el testador al hijo, solo puedes llevarte una de las posesiones de tu padre. ¿Cuál escoges? Me llevo a Marcelo, dijo el hijo. Hermanos, el centro del cristianismo es una persona, es Jesús. Y hacemos bien cuando escogemos a Jesús. Porque todos los tesoros, todas las riquezas se encuentran no en Marcelo, sino en Jesús. Y entonces, si regresamos al contexto de lo que Pablo ha estado escribiendo, con estas palabras, Pablo está refutando la enseñanza falsa de esos falsos maestros. ¿Por qué? Porque esos falsos maestros exhortaban a los colosenses de que buscaran
esos tesoros de sabiduría, esas riquezas del conocimiento, pero lo que ellos enseñaban a los hermanos de Colosas era de que buscaran esa sabiduría, ese conocimiento, pero no en la persona de Jesús. Hermanos, esto se trata de Jesús. Todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, todas esas riquezas que vienen a nuestras vidas provienen de Jesús. Y es triste porque a través de los años han llegado personas a nuestra iglesia que empiezan bien, pero después son desviados y se van a unas ondas bien raras que no tienen nada que ver con Jesús. Pablo continúa y fíjate lo que dice en el verso 4. Colosenses 2, verso 4, dice lo siguiente, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por si no te has dado cuenta, la vida cristiana tiene muchos enemigos. Tiene muchos enemigos. El apóstol Juan nos habla sobre la vanagloria de esta vida, nos habla sobre el deseo de nuestra carne, el deseo de los ojos, nos habla sobre, incluso la palabra de Dios nos habla sobre un enemigo que todos tenemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? El chamuco, Satanás, el diablo. Pero creo que todos conocemos en carne propia el enemigo más mortal que es nuestra carnota, ¿no? Pero el mal nos rodea así como la oscuridad de una noche. No la podemos evitar. Los hermanos de Colosas estaban en peligro, está diciendo Pablo aquí, de ser engañados, de ser seducidos hacia el error. Y lo que quiero que veas aquí es bien importante porque es una enseñanza clara para nosotros. Tú y yo como cristianos, nuestra vida, nuestro caminar cristiano, nuestro testimonio puede ser destruido sí por el pecado, pero también por falsa enseñanza. Y aquí Pablo está hablando de que estos falsos maestros llegaban a ellos con palabras persuasivas. Y el día de hoy hay tantas sectas que llegan a ti con palabras persuasivas que te cambian lo que dice la palabra de Dios, incluso tienen sus propias Biblias, sus propios libros, incluso dentro de la iglesia ortodoxa, la iglesia, evangélica, hay unas ondas bien raras concerniente a la enseñanza de Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y este es un peligro que corría la iglesia de Colosas. En el verso 5 vemos que Pablo se gozaba con ellos o se gozaba de ellos. ¿Por qué? Porque estos hermanos dice que estaban en buen orden y firmes en la fe. En buen orden y firmes en la fe. Esas dos palabras, orden y firmeza, son palabras militares, tienen términos militares. De hecho, la Biblia española traduce esta porción bien alineados y firmes. Los hermanos de Colosas estaban bien alineados, firmes, listos para servir, para batallar ahora sí por la fe, viniera lo que viniera a sus vidas. Estaban bien fundados en su fe en Cristo Jesús, lo cual nos revela que la falsa enseñanza que se había infiltrado a la iglesia de Colosas no había tenido buen éxito, tan siquiera hasta ese momento. Y eso es algo que no se podía decir concerniente a la iglesia de Laodicea, que se menciona en esta porción del capítulo 2. Ve conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Déjame saber cuando estés ahí. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer toda la porción para saborearla, ¿no? Comenzando en el verso 14 dice de la siguiente manera. Apocalipsis 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y Jesús dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas palabras que estamos viendo aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis, Jesús las pronunció 30 años después de que Pablo haya escrito, después de que Pablo escribió esta carta a los colosenses. La iglesia de la Odisea ya se había desviado, a Jesús ya lo tenían afuera de la iglesia. Algo que vemos en muchas iglesias el día de hoy. Pablo continúa y aquí vamos a concluir. Colosenses 2, verso 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Quiero que veas esta invitación que Pablo te hace en esta noche. Pablo nos invita a reflexionar sobre cómo recibimos a Jesús. Y para algunos de ustedes esto fue años atrás, tal vez más de 20 años, tal vez más de 30 años, tal vez más de 40, tal vez más de 50. Pero nos hace esta invitación de reflexionar sobre cómo recibimos a Jesús. Porque eso va a ser el modelo para cada uno de nosotros en lo que concierne cómo vamos a continuar en nuestro caminar cristiano. En pocas palabras, lo que Pablo nos está diciendo es, como lo recibiste, continúa. Regresa a ese día en el cual le entregaste totalmente tu vida a Jesús. Y Pablo te dice, así como lo recibiste, continúa. Pero quiero que veas que Dios no solamente nos invita a recibir un mensaje, el mensaje de las buenas nuevas, del Evangelio, sino también a recibir al Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Nuestra teología es mucho más que un concepto, es mucho más que una enseñanza, es un estilo de vida. No voy a mencionar nombres, pero ayer estábamos viendo la tele, mi esposa y yo, y vio a un personaje que se arrodilló y empezó a orar. Era un boxeador. Y mi esposa me pregunta, oye, ¿es cristiano? Porque a veces vemos una persona que se arrodilla o porque se persina, pensamos de que son cristianas. Nuestro caminar cristiano es mucho más que un concepto, es un estilo de vida, es cómo vives tu vida, es cómo hablas, es cómo se lleva a cabo tu fe día tras día en tiempos buenos, así como en tiempos malos. Y curioso porque una y otra vez la palabra de Dios nos exhorta a cómo debemos vivir, a cómo debemos caminar. Y entonces esto es bien importante porque la palabra de Dios dice, lo vamos a ver ahorita, y entonces es una lista corta, pero dice caminen de esta manera. Pero
no dice caminen de esta manera cuando todas las cosas van bien. No tienen que caminar así cuando haya una pandemia. No tienen que caminar así cuando venga el coronavirus. Simplemente dice caminen así. Y Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, le dice a esos hermanos, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5, en el verso 2, les dice caminen en amor. Y lo que les dice a ellos, nos dice a nosotros. Tú y yo, si vamos a decir que somos cristianos, tenemos que caminar en amor. Ahí mismo en el capítulo 5, en el verso 8, Pablo le dice a la misma iglesia de Éfeso, caminen en luz. Más adelante aquí en Colosenses, en el capítulo 4, Pablo le va a decir a la iglesia de Colosas que caminen en sabiduría. A la iglesia de Galacia, en el capítulo 5, en el verso 16, Pablo le dice a los Gálatas, caminen en el Espíritu. No en su carne, y son manifiestas las obras de la carne porque se mencionan ahí, pero Pablo dice caminen en el Espíritu. Y aquí en el capítulo 2 Pablo nos está diciendo, así como le dijo a los colosenses, miren, iglesia, yo los exhorto a caminar en sencillez. Esto no es complicado, caminen de una manera sencilla, caminen de la manera que ustedes recibieron a Jesús al principio. Y ponte a pensar en lo siguiente, ¿no? Regresa, repito, no sé cuántos años fue para cada uno de los que estamos aquí. 10, 20, 30 años atrás. Para mí son 20 y tantos años, ¿no? ¿Cómo se vio ese día que tú le rendiste tu vida al Señor? Medita ahí por un segundo. Yo a través de los años he compartido con ustedes cómo fue para mí. Y honestamente fue de la manera más infantil para mí. Porque yo rendí completamente mi vida al Señor a través de una revista de caricaturas. Es lo que Dios usó para alcanzarme a mí. Una revista de Check, de Rey de Reyes, de caricaturas de Jesús. Una caricatura de la vida de Jesús en esta revista que fue para otra persona que yo le robé y después llegué a casa y me puse a leer y caí llorando. Yo en ese momento yo no sabía que era una epístola, yo no sabía cuáles eran los libros de la Biblia, yo no sabía quién era Jesús, no lo conocía, yo no sabía, repito, los libros de la Biblia, no sabía qué era la salvación, qué era por gracia, qué era por fe. Yo no entendía estos conceptos de doctrina. Lo único que entendía era de que este personaje en esta caricatura me amó tanto que dio su vida por mí. Y las poquitas escrituras que había en esa revista, como una espada, penetraron mi corazón y me llevaron a la salvación. Y para mí ese día fue uno de sencillez, simplemente estar llorando ante los pies de Jesús. Y lo único que podía decir era, Señor, perdóname. Obviamente no me quedé en ese caminar cristiano de caricatura. A través de los años el Señor me fue incrementando el conocimiento. Pero ¿cómo se vio en tu vida ese día que tú recibiste a Jesús? Porque estoy absolutamente seguro de que lo único que te importó en ese momento era la persona de Jesús. Recuerda que no podemos perfeccionar en nuestra carne lo que comenzó en el Espíritu. No podemos perfeccionar en nuestra carne lo que empezó en el Espíritu. Esta es obra de Dios. No tiene nada que ver contigo ni conmigo. Es lo que Dios a través de su Consolador, el Paracletos, ha hecho en cada una de nuestras vidas. Por tanto, así como recibimos a Jesús, caminemos con Él. Recordando que son las cosas sencillas en la vida cristiana que van a hacer el fuego de nuestro corazón arder más por Jesús. No lo compliques más de lo necesario.
Lo importante, lo básico es estar en la palabra, tener una relación de oración con Jesús, evangelizar, congregarte y servir al Señor. Mientras tú hagas eso, tu corazón va a arder por Él. Pablo nos exhorta, y me encanta porque son ejemplos que todos vamos a entender. Pablo nos exhorta a arraigar, a hundir nuestras vidas, nuestras raíces de fe en terreno fértil, en el suelo de la verdad cristiana. Después nos exhorta a edificar sobre el fundamento de la fe, y es precisamente lo que hicieron los colosenses. Pero velo de esta manera, porque Pablo está hablando aquí sobre la fe, está hablando sobre el fundamento de nuestra vida cristiana. Y entonces, si yo te digo, oye, ¿tú puedes ver mi fe? ¿Qué me dirías? O sea, ¿cómo se ve la fe? ¿Cómo se ve el fundamento de nuestra fe cristiana? Es invisible, no se puede ver. Lo que se ve es el fruto que produce. Y es algo de lo cual habla Santiago, ¿no? Pero para no irnos tanto allá, nuestra fe, la naturaleza del fundamento de nuestra fe no se ve, lo que se ve es el fruto que produce. Y aquí Pablo dice que la acción de gracias es la respuesta visible de la gracia de Dios en la vida del cristiano. No sé si cachates eso. ¿Cómo se ve tu gratitud? Otra pregunta bien profunda, pero necesaria, que muchas veces no queremos hacer. Aquí Pablo nos está diciendo, cuando nos arraigamos en la verdad de la palabra de Dios, el fruto evidente que va a salir de tu vida y de la mía es una actitud de gratitud. Una actitud de gratitud, ¿por qué? Primeramente por la salvación que hemos recibido, esa salvación que es por gracia, por fe, no tiene nada que ver con lo que hiciste, porque recuerda lo que dice Pablo a los Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, una persona muerta no puede hacer absolutamente nada. El cristiano debe producir gratitud por esa salvación inmerecida que ha recibido de parte de Jesús, pero no solamente concerniente al pasado, pero también vemos de que por cuestión de lo que día tras día Dios nos sigue dando en nuestras vidas. ¿Quién de aquí está de acuerdo con esto? El año 2020 fue fatal. Sí. Pero velo de esta manera, el año 2020 ya quedó en el pasado. Ya no puedes regresar al año 2020. Ya entramos al año 2021. Entonces, no hay nada que podamos hacer concerniente al pasado. Solamente podemos cambiar el presente. Y entonces, ¿cómo se ve tu corazón? ¿Cómo se ve tu vida concerniente a la gratitud? Especialmente en una temporada como esta. Porque ya dejamos el año 2020 y decimos, híjole, Señor, en verdad ha sido bueno. O sea, ves hacia atrás y dices, o sea, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿cómo pasamos un año saturado de pandemia? Personas que perdieron sus trabajos. Enfermedad, muerte. Hermanos, tal como los cristianos de Colosas, nosotros debemos vivir en una actitud de agradecimiento. ¿Por qué? Por las innumerables bendiciones que Dios nos ha dado y nos sigue dando el día de hoy. Y tal vez tú estás aquí en esta noche
y dentro de ti no hay gratitud. Tú eres consciente de eso. Uno de los primeros indicadores que nos hemos alejado de Dios es la falta de acción de gracias. Tú no puedes estar en relación con Dios y ser malagradecido. Si no hay una actitud de gracias en ti, es porque estás alejado de Dios. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 21. Déjame saber cuando llegues. ¿Están ahí? Romanos 1, verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios. ¿Cuántos de aquí conocen a Dios? Dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fueron mal agradecidos. Resultado, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es tan importante ser cristianos agradecidos. Le voy a pedir a los hermanos si pueden pasar. Queremos terminar en esta noche con un fluir de alabanza, de gratitud de nuestro corazón. Y quiero que veas que en esta noche, en esta tarde, la palabra de Dios nos ha exhortado a escoger algo. No una religión, a una persona, a Jesús. Nos exhorta la palabra de Dios a fortalecer nuestros corazones, como a través de la unión, la unidad del amor. Esta semana para mí ha sido un deleite. ¿Por qué? Porque he visto cómo la iglesia se ha movilizado a ser de bendición a hermanos que están pasando por dificultad. Y es algo que hemos visto a través de toda la pandemia, desde que empezó en marzo. O sea, personas que han estado en gran dificultad han dado de su escasez para bendecir a hermanos que están en una peor escasez que ellos. Y esta semana en particular, hermanos que han ido, dejado bolsas de despensa, de comida, a distintos hogares. Por cuestión de esta pandemia del virus, calditos, calientitos. Entonces la palabra de Dios nos exhorta a fortalecer nuestros corazones como al estar unidos en amor. Aquí vemos de que en Cristo están todas las riquezas de pleno entendimiento y todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La palabra de Dios nos ha exhortado a vivir una vida en orden y firme en la fe, en la persona de Cristo. Nos ha exhortado a caminar con Jesús de la misma manera de cómo lo recibimos, en sencillez, arraigados y edificados en Él y sobre Él, viviendo nuestras vidas con mucha gratitud. Ahora, te hago una pregunta porque, repito, ya entramos a este nuevo año, el año 2021. ¿Qué historia quieres contar? Porque si el Señor no regresa en el año 2021, vamos a llegar a ese día en el año 2022, donde vamos a estar aquí. ¿Qué quieres que tu vida cuente del año 2021? Si yo te pregunto, ¿qué historia cuenta tu vida
en el año 2020. Todos quieren que su vida sea transformada, pero no hacen absolutamente nada para cambiarla. Tú no puedes cambiar lo que estás dispuesto a tolerar. Tú decides. Nadie puede decidir por ti. Tú decides cómo vas a vivir tu vida. Tú vas a decidir si vas a caminar en fe, tú vas a decidir si vas a caminar en luz, tú vas a decidir si vas a caminar en amor, tú vas a decidir si vas a caminar en el Espíritu, tú vas a decidir si vas a caminar en sencillez, arraigado, edificado sobre Jesús. Tú vas a decidir cómo vas a vivir tu vida en el año 2021. Y día tras día, creo que nunca las contamos, pero día tras día nosotros decidimos, estamos haciendo cientos de decisiones que marcan el mañana en nuestra vida. Y muchas veces esas decisiones que tomamos no tienen nada que ver con Jesús, no las filtramos a través de la voluntad de Dios. Entonces yo te quiero animar, te quiero exhortar a que en el año 2021 tú camines este año bien apegado de Jesús. Para que cuando llegue, si Dios nos permite, el final del año 2021, que tú puedas asegurar de que la historia que tú vas a contar sea buena. No una historia chafa donde realmente desperdiciaste tu vida, ese regalo que Dios te ha dado, donde tú puedas decir, tío, que yo viví este año para la gloria de Dios y mi vida produjo mucho fruto para su gloria. Sin importar las circunstancias que lleguen a tu vida, porque en esta noche fuimos exhortados por la palabra de Dios de Pablo, que estando encarcelado, lo que él hizo en esa cárcel sigue dando fruto el día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos esta carta que él escribió. Y que nuestras vidas sean una carta para el mañana de las muchas bendiciones que Dios ha derramado sobre cada una de nuestras vidas. No desperdicies lo que Dios te está dando el día de hoy.